Que Dios les bendiga, queridos amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, miércoles 23 de agosto de 2023. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 6. El devocional de hoy se titula Echando fuera demonios. Hoy vamos a leer una de esas escenas donde Jesucristo echa fuera demonios. Y saben ustedes que el Evangelio de Mateo, cuando nos narra los hechos de Jesús, a veces encontramos con algunas porciones que son como resúmenes. Nos resume el ministerio de Jesús y dicen varias cosas importantes, 4 en general. La primera, que Él vino a predicar las buenas noticias, el Evangelio del reino de Dios. La segunda, que Él vino a sanar enfermos. La tercera, que Él llama a sus discípulos a que le sigan. Y la cuarta, que vino a echar fuera demonios. Y esto nos puede parecer a algunos raro, a algunos nos puede dar miedo, a otros les puede interesar mucho, o a lo mejor hay muchas preguntas al respecto y yo no pretendo responderlas todas, pero lo que tenemos que entender es que Mateo nos está mostrando que Jesucristo vino a hacer algo muy especial. Vino a traer el reino de Dios. Y ese reino de Dios es como la misión de Dios para sanar al mundo. La misión de Dios para contrarrestar todo aquello que está mal en el mundo. El mundo está herido por el pecado, enfermo por el pecado, y por eso hay enfermedades físicas, por eso hay enfermedades espirituales, por eso hay demonios, por eso hay enfermedades familiares, emocionales, relacionales. Este mundo ha sido corrompido. El mundo bueno, hermoso que Dios creó, fue corrompido por el pecado. Pero Dios está sanando. Y ese método de Dios para sanarlo es el reino de Dios que vino a traer Cristo Jesús. No ha sido por completo. Por eso el día de hoy ustedes y yo seguimos experimentando enfermedades, sufrimientos, guerras y un montón de cosas espirituales, mentales, emocionales, físicas. Pero un día Jesucristo terminará, vendrá por segunda vez a terminar la obra que ya empezó de sanar el mundo. Y esa obra empezó cuando vino por primera vez con esta misión. Y por eso sanaba. Sus milagros de sanidad no son solamente milagros para sanar gente. No es solamente un merolico, un milagrero. Y sí, Jesucristo sana por compasión a los enfermos, pero hay algo más. Jesucristo sana porque está mostrando que en Él está todo el poder de Dios que viene a sanar al mundo, a hacerle frente a la enfermedad. Y por eso echa fuera demonios también. No es solamente un asunto de trucos mágicos, es un asunto de que Cristo Jesús viene a mostrar que su reino de luz viene a hacerle frente al reino de oscuridad de este mundo. Y ese reino de oscuridad está representado por las enfermedades, por los demonios, por los desastres naturales que representan las fuerzas malignas. Y Jesucristo viene a hacerle frente a todo eso y demostrar que Él tiene poder sobre todo eso, porque Él viene a establecer un reino de luz. Y en ese contexto tenemos que entender estas historias. Vamos a escuchar la historia del día de hoy, no sin antes orar. Padre Santo, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el día de hoy que recibamos tu palabra. Amén. Amén. Dice así la historia del día de hoy, Mateo 8 del 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, ¿se acuerdan que estaba en el mar? Llegaron a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y Jesús les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué pasó en esta historia? Es muy interesante esta historia y nos puede dar muchas preguntas, y no sé si las voy a responder todas porque me interesa más que nada que encontremos enseñanzas para nuestra vida. Pero vamos a decir algunas cosas para entender esta historia. Resulta que cuando Jesús llegó a la otra orilla, después de calmar la tormenta, había 2 endemoniados en la zona de los sepulcros. Probablemente tiene que ver con que eran 2 personas que habían sido poseídas por fuerzas malignas y habitaban en el lugar de los muertos, a menudo también asociado con, pues, no lo sé, con cosas, con, con aquello a lo que le tiene miedo el ser humano. Y el punto es que nadie podía pasar por ahí, porque estos endemoniados estaban ahí feroces. Probablemente espantaban a la gente, probablemente atacaban a la gente. Y Jesús se encuentra con ellos y lo reconocen. Es interesante que nos acaba de contar el Evangelio de Mateo una historia
donde los discípulos tienen poca fe. Y esa poca fe no se entiende, no solamente es en el sentido de cantidad, sino es en el sentido de entender quién es Jesús. ¿Se acuerdan que dijimos que estas historias nos revelan quién es Jesús? Ese es el punto de estas historias. ¿Quién es Jesús? Es el enviado de Dios. Es Dios con nosotros, que viene a traer el reino, que viene a establecer la luz en contra de las tinieblas, a sanar la enfermedad. Y es interesante que nos acaba de contar una historia donde los discípulos no entienden exactamente quién es Jesús, por eso tienen miedo. Y ahora nos cuenta la historia de dos endemoniados que sí saben quién es Jesús. Sí saben quién es Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estos demonios aparentemente saben a qué viene Jesús, quién es Jesús, a qué viene. Pero se les hace como que llegó muy temprano, todavía no es la hora. Probablemente saben que llegará un día en el que Jesucristo eliminará por completo toda maldad. Y a ellos se les hizo muy temprano. No saben que aunque ese día está muy lejano todavía, o bueno, desde su perspectiva, en ese tiempo está lejano ese momento en el que finalmente Dios completará todas las cosas y sanará todo. Sin embargo, a lo mejor no saben estos demonios que ya estaba empezando esa obra de sanidad Jesucristo. Y entonces los demonios le dicen, permítenos que vayamos a esa manada de cerdos. Había por ahí un grupo de cerdos y dice, déjanos ir hacia allá. ¿Por qué le piden eso? No estoy seguro. Se debaten, los que estudian la Biblia se debaten, ¿por qué pidieron eso los demonios? Probablemente tiene que ver, ¿saben con qué? Con que son enemigos de Dios, estos demonios. Representan la enemistad contra Dios. Y odian a la creación de Dios. Por eso poseen seres humanos, porque quieren impedir que los seres humanos experimenten su máximo potencial cerca de Dios. Y por eso están dentro de los seres humanos, porque quieren impedir eso. Pero vieron que llegó el Salvador y sabe que los va a echar fuera. Los demonios saben que los van a echar fuera. Pero dicen, bueno, déjanos por lo menos ir con los cerdos, porque odian la creación de Dios. Y efectivamente, Cristo les da permiso de ir con los cerdos. ¿Por qué les da permiso? Es complicada esta pregunta. ¿Por qué Jesús les da permiso a los demonios de que vayan con los cerdos? Hay varias respuestas que ofrecen los estudiosos. Algunos dicen que tiene que ver con que Jesús entiende que su obra de sanidad, que su obra de restaurar al mundo es un proceso, y que no va a ser completada inmediatamente. Él tiene que morir, resucitar, la iglesia se va a establecer y va a predicar el evangelio por todo el mundo. Y eso es lo que ha pasado por 2000 años. Por eso Cristo aún no ha venido, porque hay un proceso que Jesús quiere, que Dios quiere tener en la humanidad. Y puede ser que tenga que ver con eso, como que Dios permite que haya todavía por un tiempo maldad, corrupción, violencia. Algún día la eliminará por completo, pero Dios tiene un propósito. Quiere que se extienda este evangelio por todos lados antes de venir a restaurar todas las cosas. También puede tener que ver el hecho de que Jesús les da permiso a los demonios ir con los cerdos, con que Dios valora mucho más la vida humana que cualquier otra cosa de la creación. La creación es valiosa, no me malentiendan. La creación es valiosa. Todo ser vivo es valioso. La creación de Dios es valiosa. El universo es valioso porque es creación de Dios. Pero el ser humano es mucho más valioso. La vida humana es mucho más valioso. Eso no nos da derecho a maltratar a la creación, para nada. Pero sí nos hace entender que Cristo Jesús murió por la humanidad. Y Él va a restaurar toda la creación porque ama a toda la creación, pero la humanidad somos aquellos que podemos ser hijos de Dios. Y valía más liberar a esos dos seres humanos. Así se perdiera todo un hato de cerdos. Pero hay otra razón por la que probablemente Jesús permitió esto y tiene que ver con lo que pasa después. Dios permite a los endemoniados que vayan al grupo de cerdos y los endemoniados hacen que se vayan al precipicio y se mueren todos los cerdos. Y los que apacentaban a los cerdos, los que los cuidaban, se espantaron por lo que había pasado. Fueron a la ciudad, dieron aviso y vino toda la ciudad a pedirle a Jesús que se fuera. Creo que Jesús también quería que todos entendieran lo chueco que está nuestro corazón. Resulta que Jesús sanó a dos endemoniados. Están sanos ahora. Probablemente creyeron en Él, no lo sé, pero están sanos, ya no están endemoniados.
Y sí, se perdió un hato de cerdos, pero hay dos hombres que están sanos y además está presente el Hijo de Dios. Está presente aquel que tiene poder, calmó la tempestad, echó fuera demonios. ¿Y tú preocupado por los cerdos? Estaban enojados. Estaban enojados porque se perdieron aquellos cerdos. Estaban enojados de que Jesús estaba ahí. Este milagro reveló el corazón de aquellos hombres. Así es que déjenme pasar estas enseñanzas, queridos. Número 1, reconoce quién es Jesús y a qué ha venido. Tenemos que entender quién es Jesús y creer en Él. Reconoce quién es Jesús. Otra vez, Jesús no es nada más un hacedor de milagros. Es Dios con nosotros. Es el enviado del cielo. Es el Mesías. Es el que vino a traer el reino de Dios. El que vino a establecer ese reino de luz en contra de las tinieblas. El que vino a sanar todas nuestras enfermedades, no solo físicas. Vino a sanar al mundo entero, a hacer una nueva creación. Reconoce y cree en Él. Número 2, valora la creación de Dios, pero valora más la salvación. Es importante valorar la creación. Es importante valorar el mundo que Dios creó. Es importante valorar los seres vivos que Dios creó. Son creación de Dios. Y como cristianos somos mayordomos de la creación. Somos llamados a cuidarla. Pero ¿sabes qué? Mucho más la salvación. Porque hay quienes valoran la creación como si fuera por interés. Porque es riqueza. Porque es propiedad. Porque es dinero. Mucho más vale la salvación. Si está Jesús con nosotros, vale más que cualquier cosa. Y esa es mi tercera enseñanza. Escoge a Cristo por encima de las posesiones. Aquellos hombres de Gadara, los gadarenos, se enojaron porque habían perdido su hato de cerdo. Se enojaron con Cristo y le pidieron que se fuera. Mi hermano, escoge a Cristo por encima de las posesiones, por encima de la riqueza, por encima de cualquier cosa. Escoge a Cristo. 3 enseñanzas el día de hoy que nos enseña esta historia interesante. Reconoce quién es Jesús y a qué ha venido y cree en Él. Valora la creación de Dios, pero valora más la salvación de Dios, que es invaluable. Y número 3, escoge a Cristo por encima de las posesiones. No seamos como los gadarenos, que hasta le dijeron a Jesús, vete, imagínate eso. No te queremos aquí, Jesús, porque nos hiciste perder dinero, nos hiciste perder posesiones. Es triste que aún el día de hoy hay gente que así hace con Cristo. No quiero encontrarme con Cristo porque me van a pedir que dé dinero a los pobres, porque me van a pedir que dé mi tiempo, porque me van a pedir que dé mi esfuerzo. Mi hermano, escoge a Cristo, así cueste lo que cueste. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Habla nuestras vidas, Señor, y a veces nos hablas seco, directo y a la cara, Señor. Nos hablas con una palabra difícil de escuchar, pero permítenos asumirla, Señor, creerla, creer en ti, nos cueste lo que nos cueste. En el nombre santo de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.